Toda la música que tenemos, que escuchamos, que compramos, que vemos por internet, la de biodanza, toda la música está en 440 Hz. Y mi trabajo monográfico consistió primero en coger la música del IBF, que está en 440, y pasarla a 432 Hz. Todo esto con la intención de que esa música que tenemos, que ya es bastante maravillosa, pues agregarle en beneficios, ¿sí? Hay un debate entre terapeutas, musicoterapia, entre amantes de la música, músicos, etc., que si es más conveniente la música en 440 Hz o en 432 Hz. Los defensores de los 432 Hz, así en resumido, dicen que es una música más natural, que está en armonía con nuestro cuerpo y con el universo. Y dicen que la música que está en 440 Hz, al no estar en armonía con la vibración del planeta, pues hace que estemos más incómodos con nuestro ambiente, más tensos, más ansiosos. Los detractores de esta teoría dicen que eso no tiene ningún sentido, que las dos frecuencias son iguales, o sea, que no hay mayor diferencia, y que a esta teoría le falta sustento científico. Bueno, entonces vamos a empezar por entender un poquito de qué se tratan los hercios, porque yo misma no sabía que eran los hercios cuando empecé con esto, ¿no? Entonces, hasta ahora se nos ha dicho que el sonido se transmite por medio de ondas, ¿verdad? Entonces, los hercios sería lo que va a medir la cantidad de ondas que hay en un segundo de un sonido. Entonces, si decimos que la música está en 440 Hz, es porque en un segundo de esa música hay 440 ondas. Y si es en 432, es que hay 432 ondas en ese segundo. A medida que el sonido tiene más hercios, es más agudo, y mientras menos hercios, es más grave. El rango auditivo que tenemos los seres humanos va entre los 20 hercios y los 20.000 hercios. De todas maneras, sabemos que a medida que nos vamos haciendo mayores, o si tenemos problemas de oído, o qué sé yo, hay varias cosas que pueden hacer que este rango se vaya disminuyendo. Entonces, lo que está por debajo de los 20 hercios serían los infrasonidos, ¿sí? Que son frecuencias que no escuchamos con nuestro oído, pero que podemos llegar a sentir con el cuerpo. Y lo que está por encima de los 20.000 hercios serían los ultrasonidos, que, bueno, por ejemplo, se usa mucho en medicina, ¿no? Bueno, vale, entonces, toda esta necesidad de poner, de escoger en qué frecuencia, en qué afinación vamos a escuchar la música, pues viene de la época de los grandes clásicos, ¿no? De los grandes compositores clásicos. Las frecuencias iban entre más o menos 420 y tantos, 430 y tantos, porque una de las razones era que los instrumentos de cuerda los hacían con tripa de animales. Y para subir la frecuencia hay que tensar esa cuerda y pues no soportaban, se rompían. Entonces, se sabe que en esa época las composiciones eran en una frecuencia más baja de la que escuchamos hoy en día. Cada quien un poco tenía un gusto y afinaba según su propio gusto, y comenzó a haber una necesidad de estandarizarlo cuando, por ejemplo, yo componía una música en los hercios que a mí me eran afín, y pues lo iba a interpretar en otro país y sonaba diferente, porque estaba afinado con otra frecuencia. Entonces, comenzó a haber esa necesidad de afinar todo el mundo en la misma cantidad de hercios para que se escuchara igual en todas partes. Hubo varias propuestas, han habido varias propuestas de afinación, y el gran defensor de los 432 hercios fue Verdi.
él se hizo acompañar de científicos de su época para estudiar cuál era la frecuencia más adecuada, cuál era la que ellos veían que era lo mejor, pues, ¿no? Y llegaron a la conclusión que eran los 432 hercios, sobre todo porque era la más adecuada para las voces de los cantantes, para las cuerdas vocales de los cantantes y para los instrumentos, ¿no? También hubo en 1939 una propuesta del ministro de Propagandas nazi que propuso 440 hercios. En ese momento no fue adelante ninguna de las propuestas porque estalló la Segunda Guerra Mundial y hasta 1953 fue que finalmente se estandarizó la música y se estandarizó en 440 hercios. Entonces hay varias teorías de por qué se escogió esa frecuencia. Y la más sencillita dice que para esta época ya los materiales eran más fuertes y había un gusto creciente por las orquestas y así, por las músicas brillantes, ¿no? Por los sonidos brillantes que le daban las altas frecuencias. Y en este momento ya los materiales soportaban esa tensión. Ese era un supuesto motivo. Hay otro que dice que la temperatura de las salas donde se daban los conciertos afectaba los instrumentos de viento y que con la frecuencia 440 dicen que se mantenían más estables. Pero esas son las teorías más sencillas. Las otras teorías tienen que ver con conspiraciones. Hay una que habla de una conspiración nazi y otra habla de las élites de los gobiernos en esa época. Estas dos teorías se parecen mucho. Dicen que ya en ese momento se sabía los efectos que tenían los 440 hercios y pues les convenía tener una población más controlable, porque es una frecuencia que conecta menos con el corazón, entonces somos menos empáticos, somos más hostiles, con la frecuencia un poco más baja, eso es lo que dicen. Entonces, pues era una frecuencia que les convenía para tener más, más controlada a la población, ¿no? De todas maneras, también dicen que a la reunión donde se estandarizó no se invitó a las personas que podían votar por una frecuencia más baja, sino se invitó a las personas que iban a estar a favor de 440. Bueno, de todas maneras, no sé cuál es la teoría real, pero lo cierto es que hasta ahora lo que estamos usando son los 440 Hz. En 1988 pasó algo interesante, que fue que en Italia se reunieron un grupo de músicos, sobre todo cantantes, también instrumentistas, que pedían volver a los 432 Hz. Y la razón principal era que para ellos les supone un esfuerzo cantar a 440 Hz. Dice que es mucho más amable para sus cuerdas vocales cantar a los 432 Hz, le parece que es la más adecuada. Incluso dicen que los tenores y los contraltos son los más afectados y que tienen una vida como cantante más corta debido a este sobreesfuerzo que hacen con sus cuerdas vocales. Y lo mismo dicen también de los instrumentos de cuerda, que aun cuando ya son más fuertes, pues están siempre como con una presión que no les parece que sería la más conveniente, pues, ¿no? ¿Por qué es tan importante las frecuencias en la biodanza, no? ¿Por qué sería tan importante? Y es que nosotros no escuchamos solamente con los oídos, sino que escuchamos con todo nuestro cuerpo, con nuestra sangre, con nuestros órganos, todo nuestro ser está escuchando. Y una de las formas bonitas que yo me he encontrado, y ha sido muy lindo encontrarme con esto, es por medio de la cimática. Bueno, la cimática sería la ciencia de
visualizar el sonido y ver cómo afecta en la materia. Esto es una placa metálica a la que le espolvorean sal, arena, tierra, y le van aplicando frecuencias. O sea, la materia se organiza en patrones y a medida que le ponen más frecuencias, los patrones se van haciendo cada vez más complejos. Esto es almidón de maíz con agua, que al aplicarle la frecuencia, pues hacen estas formas así muy curiosas, porque parecen como cuerpos muy bien. Esto es un chorrito de agua que le ponen 24 Hz y modifica incluso la caída del agua. Esto es un aparato que se llama el CIMASCOP, si lo pronuncio bien, que es bastante moderno, de la cimática también, que tiene una alta definición. Esto que está aquí es agua, que se le aplican también hercios y el agua vibra y va creando patrones. Tiene una cámara arriba y aquí vamos viendo los patrones que va creando. Ahora les voy a poner una música vista desde este aparato para ver cómo todos los patrones que se van formando a medida que va escuchando la música. También es importante toda la investigación que hizo Masaru Emoto, el japonés que es muy conocido, pero si alguien no lo conoce, yo digo rapidito lo que hizo. Él cogió muestras de agua en distintas partes, distintas procedencias, con distintas calidades. Esas muestras las congelaba y después un espacio refrigerado que tenía un microscopio y tenía cámara, pues veía si se formaban cristales o no. Él decía que la energía de la naturaleza estaba en el agua y que si se formaban cristales estábamos viendo esa energía y que si no se formaban es porque esa energía había estado en peligro. Entonces hizo pruebas no solamente con lugares diferentes, con condiciones diferentes, sino también con intenciones diferentes. Le ponía palabras, sí, que te odio, te amo, gracias, qué sé yo. Y también lo hizo con la música. Entonces, pues, rápidamente algunas de las fotos que él tiene, ¿sí? Por ejemplo, este es Agua de la Ciudad, la Sinfonía de Bach, con la palabra gracias, con amor y gratitud, con música de heavy metal, Agua de Primavera, con la palabra enfermedad y muerte y con la palabra muy bonita. Hasta donde entiendo también, como que observó también los cristales que se iban haciendo a medida que escuchaban la música. Entonces tengo también un extractito de música. ¿Qué? Mozart, Pequeña Serenata Nocturna. Beethoven, la Novena Sinfonía.
muy interesante porque el agua es uno de los elementos que más sensible es a las vibraciones y pues nosotros somos mayormente agua. Entonces, nuestro cuerpo está reaccionando a todas las vibraciones que escucha, desde las más bajas hasta las más altas. Ese gusto de 440, gracias, 440 o 432 hercios, les voy a poner ahora un vídeo porque para que veamos la pequeña variación que hay entre uno y otro, que a veces nos cuesta ver si hay diferencia, pero este es un vídeo que hizo un sonidista y nos muestra muy fácilmente la diferencia que hay entre uno y otro. Lo paso rapidito. Este ciclo de aquí, que vemos desde su onda positiva hasta su onda negativa, repetida 440 veces por segundo, nos da el La tradicional, ¿no? Que sería esto de aquí. Este es un tono puro de 440 hercios. Este vendría a ser los 432 hercios. Posiblemente algunos no hayan encontrado la diferencia porque yo les estuve hablando entre un tono y otro, lo cual ha hecho que su oído como que se acomode, ¿no? Pero si los escuchamos exactamente a continuación, sentirán la diferencia. Ahora les voy a poner música. Entonces, mi primera propuesta es que escuchemos un extracto de una música en 440 y ese mismo extracto en 432 y con el oído tratemos de ver si sentimos alguna diferencia. Hay otro extracto de otra música, entonces mi invitación ahora es que no lo escuchemos con el oído solamente, sino que cerremos los ojos, nos vamos a olvidar de todo lo que hemos hablado, a ver qué pasa con nosotros enteros, con una música y después inmediatamente con la otra. ¿Okay? Esto del gusto por los 432 Hz o los 440, pues termina siendo algo personal. Se dice que los 440 Hz es una música más mental y que la otra 432 Hz es una música más del corazón. Y pues para mí fue muy curioso cuando estaba investigando todo esto, ver cómo cuando escuchas hablar a alguien de los 432 Hz que lo canta o que lo toca o algo así, pues es verdad que hablan desde el corazón, o sea, hablan con una emoción y, ¿sabes? Todo es puro corazón. Y es verdad que todas las personas que vi que más bien decían, no, pero si eso no tiene sentido, que no sé qué, era súper analítico, ¿no? Era así, pero explícame si eso, ¿dónde están las evidencias, no? Era muy, muy mental. Y entonces sí, es curioso, ¿no? Hay muchos músicos que todavía no están al tanto de que esta posibilidad existe. O sea, lo digo por experiencia propia. Yo he llegado a hablar con músicos que les cuento esto y no tienen ni idea de lo que les estoy hablando. Pero sí tengo entendido, según todo lo que he estado buscando, que los músicos que prueban las dos frecuencias tienden a preferir 432 Hz. Entonces, para mí eso es súper valioso, porque ¿quién más que ellos que son los que están viviendo y haciendo música, ¿no? Bueno, entonces esta música está disponible para los que facilitan y los que facilitan, que resuenen con esto. Sin embargo, quiero comentar algo que para mí es importante. Esta música, la que yo transferí, es la que tenemos de nuestros archivos. Y estos archivos están comprimidos en MP3. Entonces, creo que sí hay un aporte, porque la que tenemos ahora está en una frecuencia que creemos que es más armónica. Sin embargo, yo no puedo decir que es la música ideal. Creo que todavía podemos hacer una música ideal si tuviéramos archivos menos comprimidos, donde podamos aprovechar todas las frecuencias, porque lo que hace el MP3 es que
elimina todas las frecuencias que supuestamente no escuchamos. Entonces, todos los infrasonidos, todos los ultrasonidos los quita porque necesita hacer archivos más pequeños y total, no nos vamos a dar cuenta porque el oído no se da cuenta, dicen ellos, aunque los oídos más sensibles sí sienten que algo cambió aquí, ¿no? Pero lo interesante es con todo esto que estamos hablando, que nuestro cuerpo vibra con todas las frecuencias, entonces claro, nuestro cuerpo sí le está faltando ese pedacito, ¿no? Le está faltando esas frecuencias que han eliminado, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos lo maravillosa que es la música de la biodanza, siendo una música orgánica, con bellísimas melodías, bellísimas letras. Ahora tenemos la posibilidad de tenerlo en 432 hercios. Pero bueno, está eso que era como sentí que tenía que comentarlo también porque eso fue parte de mi investigación y fue parte de lo que me encontré. Y para finalizar así, decir que para mí fue un verdadero placer. O sea, esto se convirtió en un trabajo monográfico a una investigación personal. Porque, ¡buah! Fue tan bello, tan bello. O sea, ya de por sí nos encanta la música, pero poder penetrar un poquito y entender un poquito de qué se trata la música y darnos cuenta realmente, que también se me paran los pelos, darnos cuenta que realmente, literalmente es un regalo del universo. Es precioso. Entonces, bueno, que fue un gran gusto hacer este trabajo y nada, expliqué todo así rapidito, espero que hayan quedado con cositas y